Hace 12 años, Gilberto Rincón Gallardo logró, junto con muchos mexicanos, que se construyera en nuestro país una ley para enfrentar la discriminación. Incluso se construyó un organismo responsable de aplicar esa ley. Pero lamentablemente, hoy en día, todavía en nuestro país, ser indígena, ser una persona con discapacidad, ser niña, mujer, adulto mayor o tener una preferencia sexual diferente es objeto de discriminación. Todavía en nuestro país, el color de la piel también implica ser excluido, ser agredido. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. Desde hace 12 años, México cuenta con una ley para prevenir y sancionar la discriminación. Es un hecho que en la historia de nuestro país existen el rechazo y las injusticias marcadas por el color de piel, el origen racial, las preferencias sexuales, el género y la edad de los ciudadanos. Es un logro que el Estado mexicano haya reconocido esta situación y esté implementando una cultura para la igualdad en el marco de una sociedad incluyente, donde todas y todos tenemos el mismo derecho a decidir nuestra forma de vida en un ambiente libre de violencia e intolerancia. Sin embargo, falta mucho por hacer. Las encuestas nacionales sobre discriminación muestran que 7 de cada 10 personas no heterosexuales reciben agresiones a sus derechos debido a su preferencia sexual. Lo mismo ocurre con 8 de cada 10 personas con alguna discapacidad e incluso 8 de cada 10 personas pertenecientes a alguna comunidad indígena sostienen que debido a su lengua o cultura han vivido episodios de violencia, intolerancia o discriminación. Además que enfrentan las peores condiciones laborales o acceden solo a empleos precarios, aunado a que presentan los más bajos niveles de escolaridad y tienen poco acceso a servicios de salud de calidad. La niñez es otro de los sectores más discriminados de nuestro país. De acuerdo con los datos sobre mortalidad del INEGI, las principales causas de muerte entre niños y niñas menores de 5 años son las enfermedades intestinales, diarreicas y respiratorias agudas, las cuales pudieran ser atendidas con prontitud si se tuviera acceso a los adecuados servicios de salud. Lo mismo pasa con las mujeres. De acuerdo con datos de las encuestas sobre violencia en México, continúan rezagos en materia de equidad y respeto a sus derechos, tanto en materia de sexualidad y reproducción, desarrollo personal y profesional, y sobre todo en la libertad de decisión y acción en un país democrático que debería garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia. El reto para el Estado mexicano es transformar no solo el marco jurídico, sino sobre todo el sistema de políticas públicas que se requieren para erradicar el racismo, el clasismo, la discriminación y todas las formas vinculadas a la intolerancia y a la violencia que persisten en nuestro país. Hace unos momentos iniciaba el programa haciendo el comentario de que hace 12 años, apenas 12 años, el esfuerzo, liderazgo, autoridad moral de Gilberto Rincón Gallardo, junto con un enorme grupo de mexicanos, hicieron algo que, como bien decías hace rato, debió hacerse hace mucho tiempo. Se construyó una ley para enfrentar la discriminación, un organismo, y durante estos 12 años ha habido, sin duda, esfuerzos, algunos avances, algunas posibilidades de hacer mucho más. Pero sin duda el país cuenta con una ley recientemente reformada, ya nos platicarás, un organismo que me gustaría tu balance después de estos 12 años, de un esfuerzo para enfrentar una de las expresiones más duras del México social, la discriminación. Esta realidad de que hoy sigue siendo una realidad que duele, el color de piel, la preferencia sexual, ser indígena, ser niña, ser discapacitado, es sí, una barrera más para poder ejercer derechos. Pero bueno, el Estado tiene una ley, tiene un organismo que tú presides, Ricardo, y me da muchísimo gusto volverte a recibir en el Estudio México Social. No, gracias a ti. Para hacer este balance, ¿cómo podrías describir para aquellos que no vivieron el proceso 2003 de la construcción de la ley, cómo podrías hacer un balance de estos 12 años de un esfuerzo institucional, de un organismo que hoy tú presides y que sin duda para muchos de nosotros tiene una especial importancia, porque sabemos lo que costó hacerse y porque sabemos también la importancia de fortalecerlo? Haznos este balance, 12 años de trabajo para enfrentar la discriminación. Mira, creo primero que es muy venturoso que México haya decidido como país, las autoridades, el legislativo, dar el paso de asumir que existe la discriminación, porque cuando se prohíbe formalmente esto
en el artículo primero constitucional en el 2001 y después se crea la Ley Federal para prevenir la discriminación y el CONAPRED en el 2003, sí se parte de un reconocimiento de que existe este tipo de desigualdad y no solo pobreza, no solo desigualdad socioeconómica, no solo desigualdad de género, sino existe discriminación. Hay un trato desigual entre las personas por muchas condiciones de identidad, muchas cosas que no sabíamos en ese momento, pero que ahora sabemos, cada vez sabemos de más y más cuestiones en donde hay discriminación, pero sí se intuía y se reconocía esto. Me parece muy importante porque México también hizo un proceso previo desde el 48, cuando se adhiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene como eje central la igualdad y la no discriminación, y después se empieza a adherir ratificando los convenios internacionales, los tratados internacionales de derechos humanos. La mayoría de esos tiene como tema central la discriminación, la eliminación, perdón, de la discriminación, contra la discriminación racial en los 70s, contra la discriminación hacia las mujeres en los 80s, contra la discriminación y por los derechos de niños, niñas, etcétera. Hace todo un proceso, pero en realidad yo creo que no lo asume. Y tan no lo asume que en los informes que México daba a Naciones Unidas antes de la modificación constitucional del 2001, le decía como Estado mexicano en sus informes que en México no había discriminación, que había otros problemas, que había pobreza, que había distintos tipos de desigualdades, pero aquí en razón del color de la piel, en razón de la condición de indígena, en razón de ser mujeres, en razón de la edad o de la discapacidad, en México no había discriminación. El reconocimiento es un primer paso y ha ido, digamos, ha seguido una línea de tratar de que cada día reconozcamos más esta realidad, la visibilicemos, sepamos qué efectos tiene en la población, sepamos que no se trata solamente de que tú te sientas afectado, humillado por expresiones que yo digo, sino que lo que yo hago como parte del Estado mexicano, o lo que hace una persona como parte de las decisiones de una empresa, o lo que hace un maestro en el salón de clases, tiene efectos directos en la vida de la gente. Disminuye esperanza de vida, disminuye posibilidad de desarrollo, disminuye acceso a bienes y servicios, disminuye el ejercicio de derechos y libertades, es decir, afecta la vida de las personas en su eje, afecta los proyectos de vida definidos en libertad. Entonces creo que ese reconocimiento, que fue muy bueno, se ha expandido sobre todo vía reconocimientos. En las entidades federativas, con las leyes federales, tenemos 29 hoy de 32 estados, entidades federativas que tienen una ley. ¿Cuáles son las tres que faltan? Las tres que faltan son Jalisco, con la que se ha batallado enormemente, Nuevo León, en donde yo he encontrado al menos 5 años un sistemático no a legislar contra la discriminación, y en Tabasco, en donde parece que el tema simplemente no... Es sorprendente que, digamos, deja de decirlo, en siglo XXI, 2015, todavía hay entidades o legislativos que no asumen que por lo menos tener una ley, un marco jurídico es un paso importante. Nuevamente son estos vasos medios vacíos, medios llenos, que ante la afirmación de que hay 29 sigue siendo sorprendente y... Sí, siempre nos debe preocupar lo que falta. Así es. En ese sentido. Y lo que falta también de que lo que las leyes tienen que producir. Las leyes se han creado instituciones como el CONAPRED, como consejos a nivel local, direcciones en algunos otros gobiernos estatales, algunas funcionan mejor, otras funcionan menos bien, otras no funcionan, pero está la definición de las instituciones que tiene que haber, y ha habido un proceso de modificación de políticas públicas en particular, de acciones específicas, darle accesibilidad a las personas con discapacidad en el transporte aéreo, obligar a determinadas empresas a que tengan, no limiten a las mujeres por embarazo o al ascenso o a la permanencia o a obtener el empleo. Tener cuestiones que tienen que ver con la no discriminación por preferencia sexual, las decisiones de la Corte, y también una gran cantidad de amparos que se dan en ese sentido en relación a obtener la seguridad social. Hay una lista enorme de cuestiones que podríamos dar. Hay evidencia que sí se ha logrado de alguna manera, si no detener, por lo menos ciertos casos emblemáticos. Ir revirtiendo, ir identificando y revirtiendo situaciones. Pero son tantas
¿no? Porque cuando hablamos de 12 años de ley contra la discriminación, lo que no podemos olvidar es no sé cuántos siglos de un sistema en donde tuvimos, por lo menos 300 años, tuvimos esclavitud, hemos tenido un sistema de castas, hemos tenido encomiendas, hemos tenido segregación, 150 años de negación del voto femenino, 100 años de invisibilidad de la discapacidad, una serie de políticas en contra de las personas extranjeras, matanzas a extranjeros, intentos de eliminación de ciertos grupos de población. Es decir, México está lleno, como muchos otros países, de una historia de exclusiones desventajosas por condiciones de identidad que hoy día llamamos discriminación. Entonces, 12 años en la vida de la historia es muy poco porque tenemos muchísimas cuestiones en donde la cultura de la discriminación se instaló, se enraizó y produjo leyes discriminatorias, produjo formas de trabajo institucional discriminatorias, relaciones entre los particulares discriminatorias, y ahora se trata no solo de prevenir, sino de revertir, porque para prevenir tenemos que revertir todo lo que ya de alguna manera construimos. Y en ese sentido, déjame ir a un corte, porque cuando uno invoca la palabra una cultura contra la discriminación, se enfrenta a esta profundidad, digamos, de actitudes y procesos individuales, colectivos, que requieren mucho más que 12 años, pero también requieren una gran inteligencia para enfrentar. Yo reconozco que estos 2 años, sin duda, tardíamente, comparto contigo, ojalá hubiera sido en 1970, 60, 50, 20, el que el país hubiera reconocido que la discriminación era un factor que genera dolor, genera una enorme presión a los que menos tienen y que nuevamente nos hace un país enormemente excluyente. Si algo nos debe seguir confrontando, es esta realidad de que por el color de piel, por el aspecto, ¿no? O sea, hay estos estereotipos, ¿no? Y se discrimina, ya nos platicarás de eso, no solo en las comunidades más marginadas. La discriminación que se da en estos enclaves de alto ingreso en la Ciudad de México que no permiten entrar a nadie, ¿no? En todos lados, ¿no? ¿No? Pero funciona en términos de exclusión y de desigualdad socioeconómica, como decías. Una cosa es que la población tenga falta de ingresos, falta de servicios, y otra cosa es que esta desigualdad de trato por la apariencia, por el tono de piel, por la condición indígena, funciona como un amarre, ¿no? Que incluso teniendo estos benefactores, estos subsidios, estas compensaciones, no puedes, porque la desigualdad de trato está ligada realmente a la desigualdad socioeconómica. Déjame hacer un corte y regresamos al estudio, porque en el fondo también ha habido un esfuerzo de fortalecer al CONAPRED. Me gustaría que nos hicieras una reflexión si este fortalecimiento, que ha costado mucho trabajo de gestión y apoyo de muchos actores, nos da ahorita una institución de dependencia que tiene las capacidades o todavía enfrenta grandes limitaciones. Y me quedo con esa reflexión que señalo porque realmente es sorprendente. 3 entidades del país, Nuevo León, Tabasco, Jalisco, 2015, no hay una legislación, ni siquiera hay un compromiso de poder realmente crear el marco jurídico. Esto nos habla de este México de contrastes, de desigualdades, en los cuales no resolvemos lo básico. El compromiso del Ejecutivo Estatal, de los diputados, de tener un marco jurídico que garantice el derecho a la no discriminación constitucionalmente establecido. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Ricardo Bustos sobre la discriminación y lo mucho que nos falta por hacer. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, es un órgano del Estado mexicano creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada el 29 de abril de 2003. El Consejo es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de todos los derechos fundamentales en la Constitución Federal. Hace 12 años, muchos de los que estábamos en esos grupos de reflexión de la construcción de ley y del organismo, sabíamos que el diseño original no era el que pensábamos, era lo que era posible en función de coyunturas y una estructura administrativa que nos obligaba a esta estructura dentro de la Secretaría de Gobernación. Durante estos 2 años ha habido
yo creo que consistentemente, esfuerzos por fortalecer al CONAPRED, sabiendo que debe tener mayores capacidades para convertirse en un organismo que logre ser transversal esta estrategia del Estado de evitar la discriminación o esta necesidad de cumplir el derecho a la no discriminación. Pero recientemente, el año pasado, antepasado, hubo una reforma. Entonces, me gustaría saber tu balance. Hoy, el organismo que tú diriges, las capacidades, los recursos, en la época que yo estaba era un tema, los recursos recurrentemente, fortalecerlo, porque era realmente evidente la falta de recursos materiales, humanos, para enfrentar las solicitudes de revisión de casos o las demandas. 2015, con la amenaza de los recortes, o con la evidencia de los recortes, ya nos dirás, porque seguramente yo creo que ya tienes una gran experiencia en recortes, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades del organismo en sí? Mira, yo creo que centraría las fortalezas en unas pocas, pero son muy sólidas. Uno es el hecho de que la reforma al artículo primero constitucional, la del 2011, la reforma constitucional en derechos humanos, cambia lo que era el párrafo tercero, la prohibición de la discriminación, lo cambia al quinto, pero el párrafo tercero actual dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, proteger, respetar los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que este derecho a la igualdad y a la no discriminación le toca a todas las autoridades, a todos los municipios, a todas las dependencias y entidades, sean estatales, sean federales, a los tres poderes, en los tres órdenes, a los organismos autónomos, es decir, a toda autoridad pública tiene esta obligación. Esta yo creo que es la mayor riqueza y es el fortalecimiento legal incluso más potente que hay, no solo en términos de igualdad y no discriminación, sino en términos de derechos humanos en general. El reto es cómo hacemos que eso suceda. Ahora voy un poco allá. Como otra gran fortaleza, el diseño institucional que ustedes le dieron al CONAPRED en la ley del 2003 hace a esta institución sui generis porque es una institución que tiene autonomía técnica y de gestión, toma sus propias decisiones, elige, hace la definición propia de sus políticas públicas sin depender de autoridad ninguna, pero no es un organismo constitucionalmente autónomo. Forma parte del Poder Ejecutivo y en ese sentido me parece que está muy bien ubicado porque es a la autoridad a la que le corresponde garantizar el derecho, no solo vigilarlo, CONAPRED no es un órgano de vigilancia, un órgano de protección y un órgano de auditoría, digamos, que dice quién está cometiendo tal o cual fallo, quién tiene tal problema, sino que tiene que poner las condiciones para garantizar el derecho a la no discriminación, tiene que asumir la responsabilidad en tanto que autoridad. El diseño incluía también lo que hoy día es una parte compartida de la responsabilidad de la toma de decisiones en la institución, el órgano colegiado de toma de decisiones de la Junta de Gobierno, que está representada al 50% por miembros de la Asamblea Ciudadana, que además, hay que decir, tú presidiste con mucho éxito durante 6 años, ayudando a salvar la institución cuando murió Gilberto Rincón Gallardo, y autoridades de distintas secretarías de Estado. Hay 6 secretarías de Estado y el INMujeres, y hay 7 representantes de la Asamblea Ciudadana que toman las decisiones del órgano colegiado. Esto no sucede prácticamente en ninguna institución pública, porque no solo es un órgano consultivo, es un órgano que decide sobre nombramientos, sobre presupuestos, sobre políticas generales y equilibra muy bien estos 12 años con todo y las subidas, bajadas que ha tenido el Consejo. Este diseño institucional ha hecho realmente que la institución funcione, trabaje, permanezca y esté en un proceso de mejora constante. También hay una gran avance que definió ya la ley, pero que ahora se reformuló justo por la reforma de la ley del año pasado, con el hecho de que tengamos un programa nacional de igualdad y no discriminación. ¿Qué quiere decir? No solo es un programa que ya define las líneas de acción muy concretas, hoy día tenemos más de 200 líneas de acción que hay que hacer en distintas estrategias
que tienen que ver con medición, que tienen que ver con generación de conocimiento de los fenómenos, con acciones de política pública por grupo de población, medidas de inclusión, tiene que ver con revisión de normatividad, de lineamientos, de criterios de funcionamiento institucional, tiene que ver con la cultura de las instituciones, la formación de los funcionarios, tiene que ver con la armonización legal con el marco de derechos humanos que hoy tenemos. Es decir, tiene que ver con muchas realidades, muchas acciones de política pública este programa nacional, pero tiene además a la totalidad de las dependencias del gobierno federal como responsables. Ya no solo el CONAPRED, como fue el diseño original. Ahora, y el diseño original tenía la obligación de un programa nacional, pero que solo le competía al CONAPRED. A partir de que la Constitución da obligaciones a todos, el programa también las da. Entonces, ahora tenemos acciones contra la discriminación, en donde estamos trabajando con Pemex, con la Secretaría de Energía. Todas las secretarías de dependencias tienen acciones específicas. ¿No? Están construyendo las unas, otras bueno, ya las tienen como obligaciones, están tratando de ver qué significa eso en el ámbito de la acción de cada dependencia. Al interior de ellas al interior y en relación, y justo en relación con sus usuarios, beneficiarios de los servicios públicos de los cuales son responsables, incluso también dependencias que no forman parte de la Administración Pública Federal, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el Instituto Nacional Electoral. Trabajamos, el CONAPRED hoy día trabaja con una centena por lo menos de dependencias públicas, también gobiernos estatales, también gobiernos municipales, y eso es lo que ha expandido mucho más la posibilidad de que el trabajo se vaya agrandando, más que el crecimiento orgánico y presupuestal, que en realidad ahí la variación prácticamente no ha habido en estos 2 años. Sigue manteniendo, digamos, una estructura presupuestal, digamos, la de origen muy limitada. Muy acotada, tanto estructural como orgánicamente, y creo que la diferencia le hace la posibilidad que le da la ley y la obligación que hoy le da a las dependencias. Y creo que también, evidentemente, en este tema en particular, cuando hablas ya de un tema transversal en las instituciones públicas, un factor determinante, yo diría incluso más que el presupuesto, se vuelve la voluntad política. El hecho de que cada titular de cada dependencia, sea un hospital municipal, sea una escuela preparatoria de cualquier sistema que está en cualquier lugar, un instituto de seguridad social estatal, una instancia que regula el transporte, cualquier dependencia sepa que tiene obligaciones que cumplir en esta materia, que en su ámbito en particular hay discriminación, seguramente, y que tiene que hacer acciones de política pública y que tiene que asumirla. En ese sentido, déjame sintetizar. Yo creo que el diseño original, esta realidad de una asamblea, una participación ciudadana que está realmente involucrada, no es un espacio, digamos, simbólico, presentativo, realmente hay un diálogo y es parte de esta realidad que ha permitido que el CONAPRED, yo diría que junto con el Coneval, son de las instituciones creíbles del Estado mexicano. No por el recurso, sino porque ha demostrado una autoridad moral que le permite ser un referente y pese que son pocos los años y pocos los recursos, esta credibilidad que tiene, en términos de que más allá de su capacidad de sanción o no sanción, es de su manera de que ha enfrentado los distintos temas y problemas, le ha dado esta fortaleza, digamos, la más importante, ¿no? O sea, yo creo que sí tenemos grandes problemas en términos de que, pese que hoy las dependencias, los responsables de dependencias y organismos saben que tienen que hacer acciones, tenemos la ventaja que ya tienen incorporado. Habría que hacer una evaluación sobre qué tanto están realizándolo más allá de un discurso, pero sin duda es un gran avance. Déjame hacer un corte porque me gustaría que en el siguiente nos hablaras del gran tema, la cultura. La cultura machista, patriarcal, vertical, homofóbica, la cultura misógina, clasista, misógina, sigue estando. Y ahí nuevamente nos enfrentamos a una pregunta que te la dejo para el siguiente corte. ¿Cómo transformamos y construimos una cultura de derechos, de igualdad, de equidad? ¿Qué es lo que ha hecho CONAPRED? Tiene algunas, incluso expresiones que ha hecho aquí en el canal 11 con nosotros. Me gustaría que enfrentáramos el tema de transformar y construir una cultura de respeto de derechos. Eso lo haremos ahorita regresando del corte. Según el CONAPRED,
La discriminación es la negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades para que las personas tengan posibilidades iguales de realizar sus vidas. Es decir, la discriminación excluye a quienes la sufren de las ventajas de la vida en sociedad, con la consecuencia de que éstas se distribuyen de forma desigual e injusta. La desigualdad en la distribución de derechos, libertades y otras ventajas en la vida en sociedad provoca a su vez que quienes son sujetos a esta son cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos en el futuro. Lo comentábamos antes del corte. Si hay uno de los temas más duros y complejos es cómo enfrentamos esta cultura que reproduce, transmite generación tras generación estigmas, estereotipos, visiones realmente que agreden a la mujer por su vestimenta o agreden a las personas que aparentan o tienen una apariencia diferente. En términos de cultura, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Cuáles han sido las fortalezas? ¿Y cuál sería para ti algunos de los temas que seguramente están ahí en términos de construcción? ¿Cómo ha enfrentado el CONAPRED, o el país si quieres, el tema de una cultura que sigue reproduciendo esta visión discriminatoria que tanto lastima a todos? Con varias maneras, porque la cultura ciertamente es lo más complejo de modificar en esta y en cualquier sociedad, ¿no? Hay vasos comunicantes que se transmiten intergeneracionalmente y van haciendo que patrones, perspectivas, percepciones acerca de las demás formas de organización continúen, ¿no? Aunque los tiempos cambien, las estructuras sociales cambien, ya estas que hay un discurso políticamente percibir, correcto que todo el mundo menciona, pero bueno. Sí, un solo ejemplo, tenemos últimamente una serie de casos de asesinatos de hombres negros en Estados Unidos por policías blancos sin motivo aparente y tenemos hace 100 años, perdón, hace 50 años la lucha por el movimiento de derechos civiles y hace 150 años la abolición de la esclavitud. Es decir, es un tema que permanece de distintas formas en esa sociedad. Esa sociedad tiene ventajas con respecto a nosotros que tratamos también un poco de seguir, esas y varias otras. Uno es conocer los procesos culturales por los cuales hay discriminación, en donde hay discriminación, que mucha que no nos damos cuenta, porque la discriminación es invisible, en realidad esa es una de sus grandes, digamos, fortalezas para subsistir en el tiempo, y una de las cuestiones que como política pública y como acciones también me parece personales, colectivas, se tienen que hacer, visibilizar que existe la discriminación, no pensar que porque tenemos 75 leyes de derechos de las mujeres en estos 15 últimos años o 20, ya no existe discriminación a las mujeres. Y yo he oído incluso funcionarios, legisladores que dicen, pues si ya hicimos un montón, yo creo que ese tema ya no es tema en México. Bueno, visibilizar la discriminación, los distintos grupos de población y en qué forma en particular son afectados por la desigualdad de trato. La modificación de las leyes, sabemos que no modifica la cultura. Cuando tú apruebas una ley y la publicas, eso no cambia, pero sí da la posibilidad de detonar cambios en las políticas, cuando las leyes son efectivamente implementadas. Las leyes entonces son otro factor importante. El debate público sobre los temas, ¿no? Lo que estás haciendo aquí, lo que se ha hecho en no espacios mayoritarios, pero sí cada vez más espacios, a hablar de la discriminación. Y hacer visibles ciertos litigios que se han vuelto parte de la opinión pública. Sí, claro. Que eso ha ayudado, expresiones de funcionarios o de personajes de la vida pública en particular, ¿no? Y que han generado, por suerte, la demanda o ha intervenido de oficio el CONAPRED, que eso hay mucho que reconocerle, que a veces intercede, porque es evidente. Eso también ha logrado, por lo menos, esta noción de que existe un instrumento. Sí, y de que existe una acción que debería de ser colectivamente reprobada, porque esas las teníamos antes, ¿no? Sí, siempre hemos tenido clasismo, pues en México es uno de los fenómenos más recurrentes, permanentes en los espacios públicos, privados, en los empleos, en la calle, y es uno de los que menos
hablamos. Hay otros temas que hemos ido abordando, confrontando socialmente, pero fenómenos como este no. Y para eso sí, los medios de comunicación, las redes sociales, casos emblemáticos ayudan a, ¿Qué hacemos a dar con los cuenta de ello. niños y jóvenes? Porque tenemos una generación, yo creo que varias generaciones ya, que asumen que el tema del ambiente permeó. Los niños y jóvenes tienen una noción, algunos más, otros menos, de que hay que preservar y cuidar el medio ambiente. Se logró esto. Tengo dudas sobre todo sobre derechos humanos. O sea, no sé hasta dónde se ha permeado, entonces, más allá del discurso correcto. Pero también creo que los niños y jóvenes, también el tema de que no solo es reprobable en términos, digamos, jurídicos, éticamente es muy condenable esa expresión racista. Y ahí sigo viendo, oyendo, el lenguaje de muchos jóvenes, ¿no? Niños, que transmiten, pues no ha habido una interiorización del derecho a la no discriminación. ¿Qué has pensado, qué se ha hecho para tratar de interiorizar, sobre todo en los niños y jóvenes, el que sepan el enorme daño cuando le dicen a alguien gordo, prieto, chaparro, no se diga más cosas, ¿no? Sí, una serie de humillaciones que minusvaloran. Una cuestión es darnos cuenta de que eso sucede y cómo. Tú dices que los adolescentes, los jóvenes, quienes son niños y niñas, eso es cierto, tienen más reconocimiento de que vivimos en una condición de derechos, que por ser niños tienen derechos, que tú y yo nacimos en un momento en donde no había derechos reconocidos para los niños y las niñas. Ahora lo saben, ahora saben que hay derechos por la preferencia sexual, hay derechos por la edad, por la discapacidad, etcétera. Eso lo saben y también saben, reconocen mucho más la diversidad, que México y otros países son culturalmente diversos, religiosamente diversos, políticamente diversos, sexualmente diversos, y no tenemos esa perspectiva de que todos somos una sociedad homogénea y de lo que era la mexicanidad, en donde parecía que todos pensábamos, sentíamos, actuábamos, nos movíamos, amábamos de la misma forma. Eso esta generación lo reconoce, pero esta generación tiene más dificultad, según al menos las encuestas nacionales de discriminación, para reconocer la igualdad. En eso tiene un problema cultural, es decir, tenemos derechos, somos diversos, pero no somos iguales. Entonces el clasismo, las percepciones de necesidad de control migratorio, la xenofobia contra las poblaciones migrantes o la justificación de la violencia de género es mayor en estas generaciones. El tema de los jornaleros recientemente, ¿no? Ese discurso de las autoridades del Estado de California, de cómo eran provenientes de otros estados, que los gobernadores o entidades se hicieran responsables, esta noción de este México fracturado, ¿no? Exacto. En el cual no se asume plenamente. Y en ese sentido, ¿qué nos arroja la última encuesta de discriminación? ¿Hubo avances? O sea, ¿hay algo que tú puedes decir en términos de la primera encuesta y la segunda? ¿Hay algo que nos indique que estamos avanzando o se sigue manteniendo con estos matices que hoy nos dices? No, hay avances y quizá además de la encuesta, que da clara cuenta de cuestiones como esta, mayor reconocimiento de diversidad, mayor reconocimiento de derechos, pero una dificultad enorme con reconocernos como iguales en la percepción de que tenemos que tener el rostro del otro. Derechos, sí, empleadores, reconocer como iguales a las trabajadoras domésticas en su casa. Eso viene siendo es todavía un adeudo muy importante culturalmente, pero además de eso tenemos hechos significativos. Tú recuerdas el año pasado este grito de aliento en los estadios de Brasil hacia el equipo mexicano. Eso produjo aquí, por ejemplo, más de 170 artículos de opinión, miles y miles de notas, un gran debate. Eso me parece que es, en términos culturales, muy necesario, debatir por qué sí tendríamos que tener ciertas conductas, aunque sea esa. Ojalá debatamos algunas de fondo, nuestra visión sobre la población indígena y por qué consideramos normal su pobreza, por ejemplo, y su desigualdad, pero debatir públicamente, argumentar, contraargumentar y no dejar que las cosas sucedan en esta sociedad y se vayan dando, porque ya tenemos muchos años, muchas décadas de dejar muchas enfrentar cosas. Las inercias que finalmente que nos las cosas sucedan lo mismo. Y que nos van llevando ciertamente a una serie de problemas y a un México, como dice, tan fragmentado, tan vulnerado también. Tan fracturado. Y en ese sentido, estos estudios que han hecho, hay una enorme producción editorial de información que nos permite reconocer la complejidad, la profundidad, incluso la incidencia de estos temas como
personas afro, que tienen orígenes, digamos, diferentes, ha permitido al CONAPRED hacer una serie de alianzas, pero no con el gobierno, con otras instancias. Y eso también es parte del esfuerzo que creo que es importante mencionar. Muchas veces decimos que la política pública, y a veces no nos damos cuenta que eso implica una participación de la sociedad civil. Que sea pública. Que sea pública. Claro. De hecho, le cambiamos el nombre a los programas que son gubernamentales, y siguen siendo gubernamentales, pero le pusimos público en una enorme distorsión del lenguaje. En ese sentido, el nivel de alianzas que ha generado el CONAPRED en estos años, ¿cómo la podrías describir? O sea, sé que tiene interacción constante con distintos grupos, pero ¿cuál es la estrategia ahí? Seguir trabajando, seguir fortaleciendo, seguir incorporando en ellos a una sociedad que necesita pues, mucho estímulo para salir adelante. Sí, y yo creo que como un criterio general, no trabajar nada institucionalmente solos. Nada. No solo porque las capacidades son pequeñas, ese no es realmente el eje central, porque entonces el objetivo sería conseguir más capacidades institucionales, más recursos, sino porque en tanto que la obligación es de todos, en tanto que las instituciones están de distinta forma, ya sean educativas, ya sean las iglesias, los clubes deportivos, los medios de comunicación, están de diferente forma en relación con la sociedad, también pueden decir, actuar, tratar de proponer, de cuestionar distintas cosas con los grupos sociales con los que se relacionan. Entonces, CONAPRED por eso trabajamos sí con organizaciones civiles, con gobiernos de todo tipo, mucho con organismos internacionales, con las agencias de Naciones Unidas, con medios de comunicación. Producimos aquí Quipatla con ustedes y un programa que vamos a sacar también aquí en Canal 11 pronto sobre violencia entre adolescentes en redes sociales, que creo que va a ser muy bueno hablar también públicamente de ese tema. Trabajamos con todas las instituciones académicas posibles para hacer investigación, para conocer, por ejemplo, cómo está la discriminación, la desigualdad de trato en la distribución del presupuesto, donde hay un pendiente enorme, pues ese es tu gran tema, pero la reforma constitucional que da un rediseño del Estado mexicano no se traduce aún en un rediseño del presupuesto público federal. Sobre todo ahora que se menciona el presupuesto cero, el presupuesto que base algunos cero. Asumen que cero quiere decir reducirlo, no necesariamente. No, yo creo que el presupuesto base cero debería ser presupuesto base nuevo marco legal constitucional. Es una muy buena ese definición. Debería ser el piso. Un presupuesto para cumplir el artículo primero, que el Estado reconozca y garantice todos los derechos humanos. Déjame ir a un corte, porque en esta última parte del programa me gustaría saber tu reflexión. 2030, 15 años, ¿cómo te imaginas en México? ¿Qué debió haber ocurrido en el CONAPRED y en la estructura pública para ese México de 2030 que te imaginas? Yo creo que estamos obligados, nuestras generaciones, a pensar el 2030, salirnos de esta sensación a veces de que las cosas no se modifican, y lo pongo de manera positiva, con la rapidez que se necesita, y todo es evidente, rezagos, brechas, desigualdades, malestares. Por eso me gustaría, regresando de este corte, que hablemos sobre el 2030, un México social de 2030, cómo debería ser y qué debió haber hecho CONAPRED para llegar a ese México de 2030. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de uno de los grandes temas sociales, la discriminación que existe en nuestro país. Cuando la discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en contra de personas pertenecientes a grupos específicos, se habla de grupos vulnerados que, al tener constantemente menores oportunidades y un acceso restringido a derechos, se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad. De acuerdo al CONAPRED, los grupos vulnerados son adultos mayores, afrodescendientes, creencias religiosas, etnias, migrantes y refugiados, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, diversidad sexual, jóvenes y trabajadoras del hogar. El 2015 es un año emblemático por muchas razones. Se cumplen las metas del milenio. El mundo tendrá cuenta
de lo que se logró, los pisos que se lograron, porque las metas eran pisos, no era el objetivo, claro, y plantear nuevas metas a 2030. 20 años de Beijing y una serie de reflexiones sobre lo que se planteó el mundo del siglo XX, la cumbre social de Copenhague también. En ese sentido, todos debemos plantearnos esta idea de mundo, esa visión de mundo de México en 2030. ¿Cuáles debían ser las metas al 2030? ¿Qué debíamos haber logrado al 2030? Y para eso, ¿qué debe haber hecho? Yo espero que tú estés en 2030 presidiendo el CONAPRED todavía. ¿Qué debe haber pasado? Pero, ¿cuáles serían las metas al 2030 en la agenda que tiene el CONAPRED? Mira, te comenzaría con un ejemplo. Estuve hace 2 años visitando algunas instituciones y dependencias, ministerios del gobierno de Suecia. En el Ministerio de Equidad y Género veíamos los indicadores que hay de acceso al empleo, de acceso a puestos de decisión del empleo, de acceso a puestos de participación política. Son prácticamente 50-50, no hay diferencias en ingreso, en acceso a seguridad social, a desarrollo humano en general, dependiendo del sexo de las personas. Y yo preguntaba entonces qué tipo de acciones afirmativas, qué tipo de ventajas comparativas le daban a las mujeres para que hubieran llegado a esa igualdad. Y me decían, no tenemos. Y se preguntaban ahí entre ellos, ¿tenemos acciones afirmativas? No tenemos. Tuvimos, no tenemos. ¿Qué tipo de campañas de promoción, de concientización sobre derechos de las mujeres tienen? Y se preguntaban, no tenemos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hicieron un proceso en donde llegaron a la perspectiva de que el tema no solo es, ya no estamos en el tema de derechos de las minorías como estábamos en los 90s, ya no están ellos en el tema en el que estamos nosotros de identificación, prevención de la discriminación, están en la perspectiva de la igualdad, de que la igualdad es en realidad el sentido, el horizonte más complejo, pero también más deseado de un régimen democrático, de una democracia constitucional, y que eso además es un tema que conviene a todos y a todas. Creo que México no está ahora todavía en esa perspectiva, no solo porque no combatimos adecuadamente todas nuestras desigualdades, sino porque creo que seguimos de distinta forma, en pequeños y múltiples subsistemas de privilegios establecidos, seguimos beneficiándonos de la desigualdad. No hemos pensado que la igualdad como régimen, como perspectiva, como proceso social, los mecanismos de igualación social, son algo que tiene ventajas para todos los grupos, no son el hecho de aventajar a los grupos de población que siempre han sido más vulnerados en contra de los grupos que siempre han tenido los mejores estándares o las mejores posibilidades. No, un régimen de iguales disminuye la corrupción, disminuye la impunidad, disminuye los gastos del Estado, mejora las posibilidades de la economía. Debemos tener un país en el cual haya una convicción de la igualdad. Que la igualdad, déjame usar una frase de CEPAL, necesitamos igualdad para crecer y crecer para igualar. Exacto. En ese sentido, que se haya convertido en un valor o un principio social convencido. En un principio en lo económico, en un principio en lo social, en un principio en lo político. El gran tema es la igualdad también. Y eso permite. Ese es el 2030, es la visión que tiene 2030. Sí, ¿Qué tenemos que hacer para llegar ahí? O sea, ¿qué tenemos que, porque realmente comparto el objetivo y 15 años no es que falte poco, es que es urgente. Hay que hacer lo que se necesita, no lo posible. Yo siempre insisto que cuando los funcionarios me hablan de lo que han hecho y me dicen que es lo posible, es parte de la renuncia que un servidor público debe estar pensando en lo que se necesita. Y en ese sentido, ¿qué necesita hacer CONAPRED? Porque finalmente sí sé que es un tema extendido, pero quien encabeza ese esfuerzo es el CONAPRED. Ojalá los demás lo asumieran, pero yo sé que ahorita se requiere un gran esfuerzo y consistente. ¿Qué va a hacer CONAPRED los próximos 15 años para llegar a eso? ¿Qué más debe hacer? Yo creo que tres cosas por lo menos. Una es lograr que la legislación, que todo este marco legal, que son la ley federal, las estatales, la Constitución, los tratados internacionales y una gran cantidad de leyes en donde hay contenidos antidiscriminatorios, no sea discriminatoria. ¿A qué me refiero? A que no protege
De igual manera, dependiendo del grupo de población, porque hay para grupos que tienen una ley general de niños, niñas, que es una ley con buenos estándares hoy día, pero hay grupos de población que no la tienen así. Hay entidades federativas en donde no hay ley, hay entidades federativas donde la ley no protege, dice, prohíbe, pero no crea mecanismos, no obliga al Estado a actuar. Hay una gran diferencia según el sector de población al que se trate. Hay grupos en donde la ley sigue siendo discriminatoria, las trabajadoras domésticas, por ejemplo, lo es claramente la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social. Tener un marco legal vía, en principio, una ley general de igualdad, en donde el municipio también esté obligado, y también una revisión del marco legal, porque aunque hoy la Constitución da un faro muy claro, en el artículo primero sobre derechos humanos, el enorme marco legal que es secundario, que es estatal, que son los códigos civiles, penales. Está totalmente desarticulado, no está homologado al gran principio. Se hicieron hace 50, 60, 70 años con otra perspectiva y con otra lógica. Creo que también necesitamos crecer forzosamente, aumentar el nivel, la intensidad, pero también la responsabilidad y la voluntad política respecto de la igualdad. Esto no puede ser, aunque operativamente el CONAPRED siga encabezando ciertas tareas, tiene que haber una voluntad expresa de las cabezas de los tres poderes, del jefe del Estado, de gobierno, también del jefe del Estado, de los poderes y de los liderazgos también, de los sectores económicos. Sí, de los sectores económicos, de los sectores religiosos, de los sectores políticos. Y tenemos signos y tenemos cuestiones que sí van pasando, pero este tema, que es un tema central, porque tiene que ver con las desigualdades, con el desarrollo, incluso pues, con el respeto, la dignidad, la autopercepción de quienes son hoy discriminados o no, no es un tema, dice Ricardo Rafael, no es un tema que es una esfera en el árbol, es un tema que está ligado al tronco, a la savia misma del árbol, y así tendría que ser asumido por las instituciones públicas. Ahí yo sí quisiera decir, en estos 12 años la tendencia es creciente. La tendencia es creciente, pero la velocidad no es adecuada. La velocidad no es adecuada, y las brechas y el tamaño de los retos. Las brechas. Hay entidades donde hay avances, o ciudades, y hay otros que se nota que hay nuevamente esta reticencia de asumir. Sí, hay la defensa del privilegio de discriminar. O sea, la ultranza y se mantiene, se sostiene con argumentos totalmente insostenibles, pero se mantiene. Claro. Y creo que un tercero, diría, es lograr que esto sea un tema para los particulares. Y cuando hablo de los particulares, hablo básicamente de dos sectores: el sector empresarial y los medios de comunicación. Los medios de comunicación, sobre todo las televisoras comerciales, tienen, aunque no esté definido en sus lineamientos, lo podemos ver en la programación, tienen en la venta y en la reproducción de discriminación un mecanismo de negocio, ¿no? La discriminación es un negocio porque también ha sido además la posibilidad de que haya esta desigualdad socioeconómica. No es casual que los mismos grupos de población venden estereotipos. Y genera enormes daños porque, bueno, finalmente los reproducen y con eso además los vuelven a vender. Pues es de alguna manera está ligado al concepto de negocio. Eso necesitamos que se modifique, y también la discriminación en el sector laboral, porque también parte de la percepción de muchas empresas contra otras empresas, tanto nacionales, sobre todo internacionales, han ido cambiando la perspectiva de que a mayor diversidad y a mayor inclusión también hay mayor rendimiento económico y no a mayor exclusión, dejando fuera a quien por edad me parece que ya no, a quien por su preferencia sexual, a quien por su experiencia, por la universidad de la que viene, por su apariencia, sobre todo por casi cualquier condición, va quedando fuera de la posibilidad, va quedando excluido del sector económico. Creo que si logramos, además de la política pública, pasar a la iniciativa privada, a este mundo de relaciones sociales, logramos que el marco legal sea distinto y que la voluntad política en todos los órdenes tenga esta perspectiva muy clara, no solo en el discurso y en la corrección política, sino en la definición de las políticas, sí llegaremos a una perspectiva en 2030 en donde la igualdad sea un valor deseable en el Estado. Y en ese sentido, ¿cuál es tu apreciación? Tú has tenido contacto con liderazgos empresariales, con dueños de empresas.
tengo la preocupación de que, reconociendo que es fundamental, pero yo realmente no he visto un cambio sustantivo en términos, digamos, de este manejo de los medios de comunicación, del uso de estos estereotipos como un instrumento de ganancia, más allá de ciertos códigos de ética. ¿Crees que estamos avanzando o ahí es uno de los temas, digamos, centrales a seguir insistiendo? No, es indispensable seguir insistiendo. Ahí estamos muy atrasados todavía. Y creo que cuando dices, sabiendo que hay un reconocimiento, yo no creo que haya un reconocimiento, ¿no? Sí creo que aunque no se conceptualice así, aunque no haya una conciencia clara, sí se cree que la exclusión da mejores rendimientos, produce más, ¿no? El hecho de que tú no tengas personas con discapacidad pareciera que tu empresa va a producir más, vas a tener un mejor beneficio económico y no solo eso, vas a servir mejor a la sociedad. Entonces, no te conviene tener personas con discapacidad, alguien que hable una lengua indígena, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Eso, bueno, me quedo con esta reflexión porque esto nos llevaría a una discusión que realmente creo que es fundamental. Eso implicaría una ruptura ética, porque si se hace lo que, digamos, no está sancionado, o se hace aún lo que está sancionado con la ventaja de no cumplir la norma, lo único que nos queda es apelar a un sentido ético de convicción humana, de que no podemos usar estos instrumentos o estas realidades económicas del mercado para una ganancia no solo ilegítima, una ganancia que lastima. Y en ese sentido creo que es uno de los grandes desafíos. Lamentablemente el programa se nos termina y ya 2015 creo que era fundamental hacer un corte en términos de que pese a las fortalezas, pese a la credibilidad que tiene CONAPRED, todavía tenemos mucho que hacer y hay una agenda delineada, pero necesitamos realmente volver una realidad para poder realmente imaginar un México de 2030 donde el México social es un México de igualdad, que sea una convicción compartida por todos y que sin duda requerirá el esfuerzo, no solo del CONAPRED, sino todos aquellos que pensamos que todavía las brechas siguen siendo inaceptables y que todavía hay mucho que podemos hacer, pero siempre que sea más rápido y con un compromiso ético como el que has manifestado hoy. Y agradezco mucho nuevamente tenerte aquí, Ricardo. Siempre es un gusto hablar contigo y hablar del CONAPRED. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.